Bueno, mi nombre es Diana Rico, tutora virtual del SENA, de este curso que nosotros estamos desarrollando, especialización en base de datos. El tema que les voy a tratar es relacionado con Data Warehouse o Liga de Datos, que es un tipo de base de datos para análisis de información. Toda esta parte de análisis de información es lo que se denomina gestión de base de datos, Business Intelligence, inteligencia de negocios, que precisamente lo que permite es realizar realizar una serie de procesos en las bases de datos transaccionales, hacer una transformación de datos y obtener en esa información conocimiento valioso para toma de decisiones. Los temas que vamos a tratar son bases de datos transaccionales y bases de datos analíticas, o sea, Business Intelligence. Las bases de datos transaccionales se basan pues como tal, primero que todo podemos decir que las bases de datos en general son elementos tecnológicos fundamentales para el desarrollo empresarial en el mundo moderno, encontrándose en el mercado muchas herramientas comerciales y gratuitas que cada día mejoran su rendimiento. Las bases de datos nosotros las podemos, como ustedes bien saben, las podemos visualizar en todas partes, y las que más se, se mencionan son las bases de datos transaccionales. Los sistemas manejables de base de datos facilitan el trabajo de los ingenieros de soporte y administradores de sistemas, permitiendo que existan controles más estrictos y mejores consultas que sirvan para la toma de decisiones de las empresas hoy en día. En toda empresa que se respete, pues hay un sistema o varios sistemas manejables de bases de datos, ya sea en un colegio, en una escuela, en un banco, en una IPS de salud, o sea, en todas partes, en toda empresa que se respete, obviamente que debe tener un manejador de base de datos transaccional. Las bases de datos transaccionales son un tipo de base de datos que están dedicadas a eventos individuales, procesos transaccionales en línea, o sea que son en este momento, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una transacción bancaria, es el ejemplo más común de una base de datos, de una transacción o de un proceso que se realiza en una base de datos transaccional cuando vamos a hacer un retiro o vamos a hacer una consignación. Lo mismo cuando vamos a consultar un dato de una IPS, una consulta médica que vayamos a tener. El procesamiento es en línea y son diseñadas a partir de funciones de la empresa. Datos de los sistemas tradicionales son actuales, son volátiles, tienen máximo nivel de detalle, volátiles porque van cambiando a través del tiempo, máximo nivel de detalle, la forma como se almacena la información en la base de datos es muy detallada y trata de que no se repita esta información. Es almacenada en forma normal, es decir, hay, como ustedes saben, toda una serie de requisitos para que la base de datos sea guardada la información. Ahora, esas son las bases de datos transaccionales. Es bueno entender ese tema para poder saber qué es el Data Warehouse. El Data Warehouse es un espacio en el cual es posible almacenar datos que contienen información estratégica. Hacer Data Warehouse es el proceso de consolidar esta información. Es una arquitectura que debe servir como infraestructura para una solución completa de inteligencia de negocios. El Data Warehouse es para análisis de información. Las bases de datos transaccionales, como habíamos dicho antes, es lo que se realiza en el día a día, y los clientes o los que manejan las bases de datos transaccionales son los cajeros, nosotros mismos, que cuando, por ejemplo, en un banco, que es lo más común, realizamos nosotros mismos una transacción. Nosotros somos usuarios de las bases de datos transaccionales, pero las bases de datos Data Warehouse, los usuarios serían los gerentes y personas de empresas que toman decisiones. Y eso precisamente es de lo que estamos hablando acá en este capítulo, o de lo que trata la actividad. La arquitectura de Data Warehouse, entonces, ¿cómo es? Tenemos acá datos externos operacionales, que son las bases de datos transaccionales, Excel o archivos planos, porque en una empresa los datos pueden estar de diversas formas. Se hace un proceso de extracción de datos, o sea, se extraen esos datos supongamos en una empresa como Suramericana o como un banco. Los datos pueden estar en bases de datos como Oracle, SQL Server o en Excel o en archivos planos. Entonces se hace todo un proceso de extracción de datos, de transformación, de refinamiento, y se almacena toda esa información en lo que se llama un data warehouse. Recordemos que las bases de datos operacionales no es para trabajar en el día a día, y todo este proceso se realiza para poder llevar la información a almacenes de datos o data warehouse
que nos permiten hacer análisis de información. O sea, como ya les había dicho antes, el usuario ya no es el cajero o nosotros mismos, sino que el usuario es el gerente de la compañía. ¿Por qué se hace todo este proceso? Porque en las bases de datos transaccionales los datos se entienden de forma muy detallada y la forma de consultar a veces es bastante complicada y no permite hacer análisis de información. Entonces se tiene que hacer todo ese proceso precisamente para permitir a los tomadores de decisiones tener informes que sean rápidos, seguros y que puedan obtener de allí conocimiento para la toma de decisiones. Aquí está la arquitectura nuevamente, aquí están los orígenes de datos, está el repositorio que está en una base de datos transaccional, en una base de datos relacional, pero ya desnormalizada, y ya una interfaz de usuario para poder ver el usuario final pueda ver la información. Luego de que está aquí los datos en el Data Warehouse, todo esto se lleva a lo que nosotros llamamos cubo solar, que ya permite ver la información en forma inteligente y rápida. En este proceso de hacer Data Warehouse se hace un proceso de extracción y transformación de datos, transforma datos en un formato que sea útil para ser ubicados dentro de la base de datos y poder hacer análisis y estudio de información. Todos esos datos se convierten en información y esta información se convierte en conocimiento, que es lo que aquí estamos hablando. Usar herramientas Data Warehouse para construir y manejar base de datos, como es utilizar el análisis Service, por ejemplo, para hacer los procesos de extracción, transformación, transforma service y análisis service, para hacer procesos de extracción, transformación, carga de datos y los cubos. El diseño, entonces aquí miraríamos el análisis del negocio, el sistema Data Warehouse, cómo modelar el Data Warehouse, pero aquí vamos a mirar las dimensiones y la tabla de hecho, que es lo más indicado. Como todo análisis de negocio, se deben identificar los objetivos, obtener información del negocio, saber de dónde yo voy a obtener la información, hacer un modelo de datos que en este caso sería un modelo estrella muy diferente a la base de datos transaccional, implementar físicamente el modelo, identificar las fuentes de datos, o sea, de dónde vamos a obtener la información para hacer las transformaciones pertinentes y verificar que el cliente pues esté satisfecho con lo que se tenga. Los datos de los sistemas de análisis, entonces habría que mirar de dónde se obtienen los datos, qué tipo de reporte generar, presentar la información del Data Warehouse y exportar la información a la base de datos. Los conceptos que necesitan para el modelamiento es la tabla central, o sea, para hacer ya, como para el modelo entidad-relación, nosotros necesitamos un modelo como tal. Para la base de datos transaccional necesitamos un modelo entidad-relación, para acá necesitamos un modelo estrella que contiene estas características. Una tabla central, el registro de la tabla central, las medidas que va a tener esta tabla central, las dimensiones del negocio y la tabla dimensional del Data Warehouse. Aquí utilizamos, como les dije antes, el modelo estrella, que el modelo estrella consiste en que hay una base de datos, una tablita central, y está conformado por las dimensiones con las cuales pues, se relaciona ese modelo, esa tablita central. Entonces tenemos aquí las tablas de tipo de dimensión, que contienen la información descriptiva, contiene los niveles de esa dimensión. Ahorita vamos a ver un ejemplito. Las columnas definen la jerarquía de la dimensión, tienen un primer key, permiten cambios y permiten pues pocos registros. La tabla de hechos, que es la tabla central, que es donde tienen muchos registros, tiene una relación de muchos a uno con las dimensiones, contienen datos numéricos. Esta es la que contiene datos numéricos. La tabla de tipo de dimensión contiene datos descriptivos. Recordemos que las bases de datos de análisis son diseñadas más que todo para toma de decisiones y para verificar información a través de diferentes niveles. Tenemos esta bibliografía, que es bueno que ustedes pues la consulten para poder hacer su trabajo. Y por último les voy a presentar este video
Bueno, luego de tener, pues aquí observamos aquí, por ejemplo, la tabla de hechos, que es la tabla de ventas, está conformado por los ID que se relacionan con las tablas de tipo de dimensión, una medida que es la venta realizada, y aquí tenemos las tablas de tipo de dimensión. La tabla cultivo, por ejemplo, y la tabla geografía, que es la que siempre se usa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, país y ciudad. Estos son los dos niveles. De mayor nivel el país y luego la ciudad. Ya poblado las dimensiones y la tabla de hechos ya con datos. Que es la dimensión tiempo, que tiene, por ejemplo, día, mes, año, siendo el año el de mayor nivel de información. Si ustedes pues ya llevaríamos todo esto a un cubo, así como observamos acá, donde podemos observar entonces cada uno de los viveros, de los cultivos, la cantidad vendida, el total vendido. Los nombres de los cultivos. Por país, y podemos observar esto, pues, por ejemplo, por cada país, total, por cada una de las ciudades. por cada ciudad, con los, como podemos observar acá, y a través del tiempo, que tenemos la dimensión tiempo, y la tenemos, por ejemplo, para el mes 9 del 2000. Y esta partecita nosotros la podemos tomar y ya aparece en nuestra exposición. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos por archivo, por abrir, entonces espero que esto haya por nuevo, sido nuevo proyecto. Importante para ustedes, como les digo, esta es la bibliografía ya final, que luego se las entregaré a ustedes a través del correo. Recuerden, mi nombre es Diana Rico, soy tutora virtual de el centro. Muchísimas gracias, espero que esto haya sido un plan de para ustedes.